Mongolia. A Mongolia. A Mongolia. Qué lindo Mongolia. En el medio de Asia. ¿Conoces No, Mongolia? no conozco Mongolia. Me encantaría conocer Mongolia. Bueno, pero mirá dónde partimos. A ver, ¿por qué? Porque partimos desde el Vaticano. Sí, Mirá, esto lo conoces bien. sí, claro. Todo Miguel Ángel. Creo que he visitado más el Vaticano por laburo. Yo soy como la mula, siempre es por laburo cuando viajo, ¿no? Más que Balcarce. Más que el patio de mi casa, mira lo que te digo. Sí, pues no me dejan salir al patio. Todos los así que- apóstoles, santos, las Vos sabés columnatas que de Bernini. Hay una, no sé si sabés esto. Mirá, Las columnatas de Bernini. bien, las columnatas, si te parás de noche, generalmente cuando hay tanto ruido, anda de nuevo a la columnata, te pido por favor, ¿sí? Bueno, en una de las columnatas te parás de noche, hablas, no gritando, y das la vuelta casi unos 50 metros, te escuchás específicamente de otra de las columnas. Sí, Mira. de acá, ¿ves? Te parás más o menos, no es exactamente, ¿no? Pero te parás Por ahí. en esta, ponele, creo que es acá, y se para otro, escuchás acá. Claro, bueno, está... Viste que en las catedrales... Hagamos la prueba, a ver, En las hagamos la prueba. catedrales... ¡Hola, Balbo! En las ¡Hola, catedrales, Balbo! en las catedrales pasaba que se diseñaban de tal manera que el rey le podía pasar un mensaje a la reina o a su primer ministro, o lo que fuere, desde su lugar al otro lugar en la otra punta de la catedral, Exactamente. hablando en voz baja. Y de hecho, perdón, hay una marca que se puede hacer que está hecha en el Vaticano, en donde te parás y ves una sola fila de cada una de las columnas exactamente. también. Ese es otro dato. Bueno, pero viajemos. Viajemos con el Papa a un lugar realmente inédito para un Papa, Mongolia. Sí. ¿Querés que vayamos a un mapa o vamos a ver Mongolia? Mira, esto ¿Por es qué? esto es Ulan Bator. Bien, ¿por qué? Habla un poquito de Mongolia. ¿Por qué es inédito para el Papa, básicamente? Bueno, ¿no? vamos buscando un mapa de Mongolia y ahí te voy a explicar. Mongolia es muy grande, muy grande. Tiene casi un poco más de la mitad de la Argentina. El mapa mundi, necesito, Alejo, con todo, ¿no? Que se ve Argentina, Italia, China, Rusia. Está entre China y Rusia. Sí. Tuvo una historia impresionante. 1,5 millones de kilómetros cuadrados, solo 3,5 millones de habitantes. Ok. Es como Capital Federal. Bueno, pero Un poquito más de la gente que vive en Capital en Federal. la mitad de Argentina. Sí. ¿Entendés eso? Nadie. Sí, sí, muy sí. poca gente. El hogar de los mogoles, de los mongoles, Sí. los famosos mongoles, que siendo un pueblo nómade, es decir, que vivían en asentamientos, en carpas, conquistaron el mundo conocido, todo el mundo conocido El en 100 Imperio años. Mongol, sí. El Imperio Mongol. En 100 años. ¿Sabes por qué? Porque dominaron la técnica del caballo, cambiaron las técnicas de la guerra. Cabalgaban a toda marcha y eran feroces guerreros. Y además andaban trechos gigantes. No, pero necesito el mapa mundi entero, que se vea... El planiferio. El Siempre tenemos planiferio. problemas con eso. No han estudiado geografía. Esto ya lo vivimos. Yo ya lo escuché. Ponele esto, ponele que sea, pero que no sea redondo, que sea un plano. Sí. Tenés que hacer esto, escuchá. Que no sea el Google Maps, El Rivadavia, ¿viste? El Rivadavia, donde vos Planiferio. ponías cada uno de los países. Un planiferio. Plano. política. Porque redondo no te puedo explicar. Bueno, los mongoles... ¿Sabés que en Mongolia hay... Vamos a un corte y ya venimos. No, está bien. En Mongolia solo hay 1.500 católicos. Nada más. De esos 3,5 millones, 1.500. Es decir, Perdón, la pregunta es esta entonces. ¿Puedo decirlo? Sí. Como lo diría cualquiera, ¿no? ¿Qué carajo fue hacer el Papa con un bueno, grito católico ahí nada más? está, mira, ahí ¿Eh? está. Después cuando consigamos el mapa te explico el resto de Mongolia. Pero ahora te explico qué estaba haciendo el Respondeme Papa. esa pregunta ahora. ¿Qué estaba haciendo el Papa? Alguien se está llevando geografía. Muchos creen que el Papa Francisco está súper atento a la política argentina. Sí. Y entonces le manda el rosario a Ajá. Milagros Sala. Salas, la recibe a Cristina no sé cuántos minutos y lo recibe a Macri no sé cuántos minutos, están cronometrando eso, mirá lo que está haciendo el Papa, se está metiendo. Y el Papa es el primer jesuita en la historia de transformarse en Papa, el primer Papa de América Latina, el primer Papa fuera de Europa desde un libio, desde el siglo VI, creo, o algo así. Sí. Es decir, es bastante inédito este Papa. Y está haciendo algo absolutamente inédito. Y la historia lo va a juzgar por eso a este Papa. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tratando de seducir a China. Ah. El Papa Francisco, como buen jesuita, le importa China y Oriente. ¿Por qué? Los jesuitas intentaron, en el siglo XVI, 1500 y algo, Sí. intentaron convertir al emperador chino como 1200 años antes se había convertido el emperador romano. Pero perdón, Cuando- hoy existe la posibilidad, más allá de la seducción,
que un papa pueda de alguna u otra forma, no digo transformar, pero sí Mira, asociar es el único... asociar a la población china con la católica? Son 1.500 millones de personas que Sí. prácticamente no tienen religión. Es un campo orégano, virgen. Sí. ¿Por qué no tiene religión? Porque durante todo el maoísmo y el comunismo chino Sí. se fomentó el ateísmo. Ajá. Ergo, no hay prácticamente religiones en China. ¿En qué? Y las que hay no están autorizadas casi. Entonces, ¿qué logró Francisco? Sí. Firmar un tratado, un concordato, que lo firmó hace muy pocos años, Ajá. con el régimen chino. Lo que te voy a decir es fuerte, el Vaticano con el Partido Comunista, por el cual se ponen de acuerdo en el método de selección de los obispos chinos. Esto es el paso previo, dicen algunos, para que el régimen chino acepte casi como única religión autorizada 100% para trabajar en China, con una serie de acuerdos, Sí. para que no peligre la predominancia del Partido Comunista y qué sé yo, Sí. a la religión católica. Ahora, eso cambia, es el signo de los tiempos, cambia el signo de los tiempos. Bueno. Es dar vuelta, barajar y empezar a Es dar de una nuevo. meta enorme, Porque gigantesca. son de- 1.500 millones de habitantes. No así India, que tiene un montón de religiones, Tiene un montón de religiones. dioses. Y hay que básicamente. competir con En India es montones imposible. de religiones. La China no. Los jesuitas casi lo lograron. En el siglo XV, Matteo Ricci, un monje jesuita, un cura jesuita, partió misionario a China. Los jesuitas iban a China, a Corea, a Japón. Matteo Ricci llegó a China. Se hizo muy famoso por sus prédicas, por su sabiduría. El emperador chino se entera y lo manda a llamar para ver quién era este extranjero Sí. jesuita que estaba teniendo tanto impacto dentro de la población china. Lo manda a llamar y le gusta mucho. Lo incorpora a su corte. En la corte del emperador chino había un jesuita. Casi lo convierte. Casi. Y ahí les quedó esa asignatura pendiente a los jesuitas. A partir de ahí, los jesuitas estaban en América del Sur, ¿te acordás? En Paraguay, Sí, en el sí, norte de sí. Argentina, en el este de Bolivia, estaban evangelizando de una forma bastante particular para esa época, con los aborígenes, de una forma bastante más progresista para esa Te época. escucho con atención y me Luis, pregunto, ¿no? mezclaban, Antes de ¿no? que sigas. Mezclaban. Mezclaban, los jesuitas. Mezclaban la religión católica con las propias creencias de los indígenas. De los Y uno- indígenas. Uno ve, incluso en Salta, cuando uno ve las iglesias, tienen figuras que no son las católicas, que son evidentemente Que las indígenas. eran dioses originarios de ellos, que los transformaban en vírgenes. Ahora, Exactamente. antes de que sigas, te pregunto, ¿no? ¿Me puedes responder o no? A ver. Pero te tenés que imaginar, porque el tiempo pasa muy rápido después. ¿Cuántos años más de papado de Francisco tenemos? Bueno, es un hombre grande. 10, 8. Depende cómo se cuide, Depende cómo, perfecto. Depende de la cuánta pasta come, dice come mucha pasta. Depende de la salud del Papa, ¿ok? Dependemos de este papado de la salud del Claro. Papa, básicamente, ¿no? Básicamente. Bueno, teniendo en cuenta esto, supongamos que venga otro Papa o no. Si llegan, o ya llegaron, mejor dicho, a un acuerdo, ¿podemos estar en condiciones de decir que el que viene quizá no, pero el otro pueda llegar a ser un Papa chino? Y podría ser. Hay 10 millones de Si es que hay que convencer 10 rápido, millones de ¿no? católicos en China, que es muy poquito para la población que hay. Sí. Ahora, el propio Papa Francisco, puede ser eso, puede ser porque, mira, los jesuitas estaban en América Latina y también se fueron a Asia, esto que te conté. Sí. Pero vos sabés que Francisco cuando empezó, cuando era muy joven, Francisco quería misionar en Japón. Se presentó, estuvo a punto de viajar a Japón, emulando a Matteo Ricci 500 años antes. Ya era Japón, no era China, era otra cosa. Y se enfermó de los pulmones. Viste que al Papa le falta medio pulmón. Sí, sí. Porque tuvo una infección, le tuvieron que extirpar medio pulmón. Y la orden dijo, no, se queda en Argentina porque está enfermo, no puede hacer esa tarea. Y ahí empezó a hacer una carrera y se transformó en el provincial, es decir, en el gobernador de los jesuitas más joven de la historia, con 35, 36 años. Bergoglio en ese momento. Desempeña esa tarea, bueno, y ahí viene toda la historia de Bergoglio. Ok. Respecto de lo tuyo, no sé si un papa chino, pero la iglesia china va a tener influencia seguramente si logran hacerla crecer. Por ahora son solo 10 millones de fieles
contra, pensá, en un universo de 1.300 millones de católicos. No, pero para hacerlo mucho más rápido, por supuesto, y para traspasar barreras, estratégicamente hablando, me parece que... Puede ser un papa oriental primero, que podría ser filipino. Por ejemplo. Podría ser... Por ejemplo. Mirá, ¿sabés quién es ese? ¿Quién? El Genghis Khan. El Genghis Khan. El gran Khan, en caballo, ¿ves? Sí, sí. ¿Por qué? El caballo era la... ¿Querés que vayamos al mapa y te cuento y terminamos? Y si está el mapa... Si está el mapa, a ver. ¿Por qué lo del caballo? Ustedes acuérdense que cuando el Imperio Romano trata de llegar justamente hasta acá, uno de los que los corren justamente, los sacan, son los mongoles. Bueno, los mongoles en el siglo XII, XIII, en 100 años, desde de ser unas tribus nómades que consumen todo lo que venga de la yegua, sangre de yegua, yogur de yegua, Todo. o sea, porque viven del caballo. Dominaron la técnica del caballo, las hordas mongolas conquistaron en diferentes sucesivas etapas Sí. Persia, India después, China, Rusia, llegaron hasta las puertas de Europa. ¿No sabés el terror que tenían los europeos del este Totalmente. a las hordas mongolas cuando llegaban? Bueno, perdón, y también, no sé si recuerdo mal, todo lo que es Europa, Asia del Este y Asia... Hasta acá, hasta Persia llegaron. Persia, India, los mogules, hay una dinastía china que es mongol, que es la última dinastía, los Qin. Rusia, totalmente conquistada por Mongolia, y fueron los moscovitas, antes eran los de Kiev, los moscovitas los que logran reconquistarla. Es decir, este pueblo de tan poca gente, tan primitivos en aquel momento, Sí. con el dominio de una técnica de guerra, de una modernidad, de una modernización, conquistaron el mundo conocido. Bueno, ahora le sirve al Papa, ¿por qué? ¿Y qué pasó, no? Porque, Ajá. bueno, lo mismo que pasó con el Imperio Romano, Se básicamente, caen, ¿no? se caen, se cayó. sobrepanden. Ahora, estos 3 millones de personas le sirven al Papa porque Mongolia, en el medio de la Unión Soviética en su momento y la China comunista, era muy comunista. Cuando cae la Unión Soviética, se plantea la duda Mongolia: ¿me subo a la caída de la Unión Soviética o sigo comunista como China? Claro. Se sumó a la libertad. Y entonces, en Mongolia hay libertad de religión. Como los mongoles dominaron China, al Papa le sirve para decirle a los chinos, mandarle un mensaje. Les habló todo el tiempo a los chinos desde Mongolia ahora, para decirles, si los mongoles pueden tener a la Iglesia Católica y no pasa nada, anímense, chinos, Exacto. ábranos la puerta.